Hola, ¿qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con este curso de geografía para el examen de la UNAM. Vamos a iniciar con la unidad 1. Recuerda que la unidad 1 es completamente gratuita y la vas a poder ver aquí en YouTube. Para ver ejercicios o preguntas tipo examen, te invitamos a visitar nuestra página de internet www.elburromediopuma.com, donde vas a poder encontrar ejercicios sobre esta materia y también puedes adquirir nuestro curso en línea. Y vamos a tratar de hacer prácticamente esta materia más amena, pero bueno, antes vámonos con el intro feo. Ahora sí, vamos a intentar hacer esta materia lo más amena posible porque sé que a muchos les causa conflicto porque la sienten que es tediosa, pero pues ya saben, vamos a agregarle el estilacho del tío burro. Y bueno, cuando estemos hablando de la unidad 1 de geografía, pues vamos a ver todo lo básico o nos vamos a poner al tanto de pues todo lo que vimos en este caso en la prepa o en la secundaria, porque pues hay escuelas que no ven geografía en su mapa curricular. Entonces, vamos por definición. La geografía va a formar parte de lo que conocemos como las ciencias naturales, aunque también se considera una ciencia social, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por definición, vamos a decir que la geografía se le considera una ciencia natural y social. Natural, ¿por qué? Porque va a describir, va a estudiar todo lo que sucede en un medio natural o en una superficie terrestre, pero también social porque va a estudiar algo que se llaman fenómenos sociales, que pues no es como que todos tenemos la idea de que la geografía va a ser todo de árboles, ríos, pero no, también en cuestión de sociales, pues tiene que ver con guerras, tratados, economía, movimientos sociales. Y bueno, antes de todo eso, tenemos que ver su definición, que nos va a decir que la definición de la geografía se divide en dos. Obviamente, como todas las definiciones vienen del griego, geo o gea, que significa tierra, y grafos, que significa descripción. Entonces, si en el examen nos llegan a preguntar cuál es realmente el significado de la palabra geografía, nosotros vamos a decir descripción de la tierra, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la definición actual y por qué la pongo en rojo? Porque esta es una pregunta muy común que se llegan a presentar en los exámenes. ¿Qué es la definición actual de la geografía o cómo nos los pueden preguntar? ¿No? La geografía es, si quieren ver este ejemplo, pues ya saben dónde lo van a encontrar, en nuestra página de internet. Nuestra definición actual de la geografía y la que nos va a servir para estudiar, mejor dicho, para responder ese problema que se nos presenta en el examen, nos va a decir que es la ciencia que estudia las interrelaciones entre los factores, que van a ser los factores físicos, bióticos y humanos. Físicos no se va a referir a lo del cuerpo, físico se va a referir a todo lo tangible y que no tenga vida que esté en el planeta. Físico puede ser el árbol, los árboles, el suelo, el clima. Bióticos habla de vida. Ajá, todo prácticamente aquí entraría, por ejemplo, también las plantitas, los animales y humanos, pues sería realmente nosotros mismos. Ahora, nos dice que están en un espacio común llamado superficie terrestre. ¿Esto qué significa? Que pues prácticamente la ciencia de la geografía, pues su definición o su función, por así decirse, va a ser cómo se van a relacionar estos tres factores, bióticos, físicos y humanos, o también va a estudiar la correlación que va a tener el hombre o el ser humano con la superficie o el medio natural en el que vive. Cuando nosotros ya estemos abordando el tema que se llama relación del hombre con la naturaleza, vamos a descubrir que el estudio de la geografía se va a basar en dos puntos importantes, lo que son los hechos geográficos y lo que son los fenómenos geográficos. Vamos a explicar cada uno para que nosotros lo podamos entender. Cuando nosotros vamos por la carretera vemos algo que se le conoce como al popo, ¿no? Bueno, si vamos para Puebla, tenemos al popo y también tenemos a una mujer dormida. Le pongo el pelo para que, bueno, supongamos que esa es una mujer, ¿no? Cuenta la historia que, pues bueno, que el Popo, que era un caballero azteca y que envenenaron a su chica y que fue y que lloró. Bueno, pues imagínense el tiempo que tuvo que pasar para que un vato que estaba hincado se volviera una montaña. Muchísimos años, que bueno, realmente no se volvió una montaña, ¿no? Sino que, pues ya saben, tradiciones antiguas. Pero ¿a qué voy con esta sencilla explicación? Un hecho geográfico
va a tener la característica de que son cosas que nosotros no podemos ver o que son imperceptibles a la vista del ojo humano. En este caso, un hecho geográfico sería la formación de los volcanes o de una montaña. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay ser humano vivo en la Tierra que haya visto la formación de una montaña. Ajá. Entonces, sabemos cómo se forman, sí, por miles de años de estudio, pero no sabemos realmente o no lo hemos visto cómo es este fenómeno de formación. De igual manera, no hemos visto cómo se desplaza un continente, cómo se hunde una ciudad. Entonces, los hechos geográficos van a ser esas cosas que son imperceptibles a la vista del ojo humano. En cambio, cuando es un fenómeno geográfico, por ejemplo, este video lo estamos grabando el 19 de septiembre. Estamos hablando que a la 1 o a las 13 horas teníamos muchos edificios y a las 14 horas ya no había nada, puro polvo. Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente aquí un sismo puede ser un fenómeno. ¿Cuál es la característica de un fenómeno geográfico? Que pues bueno, son cosas que nosotros podemos ver el inicio y podemos ver el final. Un fenómeno, ¿ok? Entonces, ¿qué puede ser un fenómeno geográfico? Yo puedo ver cuando inicia un temblor y cuando termina un temblor. Una lluvia o un huracán también puede ser un fenómeno geográfico. Yo puedo ver cuándo inicia y puedo ver cuándo termina. En cambio, si nos vamos a los hechos geográficos, yo no puedo ver la formación de un continente, la formación de una, pues sí, la formación de una meseta o la formación de un volcán o de un cerro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El hecho geográfico no lo puedo ver a simple vista, el fenómeno geográfico lo puedo ver inmediatamente. Huracán, lluvia, erupción, sismo, ¿vale? Y lo más importante es ver que prácticamente estos hechos geográficos y estos fenómenos geográficos los vamos a poder localizar en un espacio que se le puede considerar un espacio físico, un espacio biótico o un espacio o área humana. ¿A qué se refiere con esto? Cuando nosotros estemos hablando de lo físico, se dice que van a ocurrir en un medio natural. Vamos a ponerle aquí un medio natural inanimado. Ajá, o sea, por ejemplo, podemos hablar del desierto, pues se puede dar ahí lo que es un fenómeno físico. Por ejemplo, una tormenta de arena, una sequía, pues se puede considerar un fenómeno biótico, todo lo de la naturaleza, pero que ya involucre a lo que es todo lo biótico. ¿A qué nos referimos con esto? Que tiene que ver con la vida vegetal y animal. Por ejemplo, podemos poner aquí una plaga, ¿no? Porque aquí pues prácticamente ya involucran esos. Siempre en un espacio biótico debemos de tener en consideración la vida vegetal y animal. Pero cuando nosotros estemos hablando de los humanos, aquí siempre lo que más nos interesa, que va a ser toda la economía, económico. Y de igual manera vamos a ver, era económico y culturales, o cultura, ¿vale? Entonces, a esto se refiere en cuestión de los hechos y los fenómenos geográficos. Ahora vamos a ver cómo los vamos a analizar. Una de las partes más importantes para analizar lo que son los hechos y fenómenos geográficos son estos 5 puntos que nosotros tenemos aquí en pantalla. Primero tenemos que iniciar con el territorio. El territorio va a ser lo que conocemos como una porción de tierra o un terrenito, pero obviamente vamos a tener unas cantidades más grandes, pero la característica de esto es de que estos van a representar a lo que es una localidad, una población, un país o un espacio simplemente donde nosotros podemos habitar. ¿Qué pues características? El territorio va a tener lo que son los límites y tiene una identidad y pertenencia cultural. No es lo mismo, por ejemplo, el territorio de la Ciudad de México, Chilangolandia, al territorio de Oaxaca con los de la Guelaguetza, ¿verdad? Es prácticamente una diferencia de territorio tanto de extensión como de cultura o costumbres. Entonces, una de las características principales para que esto sea válido, un territorio debe de tener una organización social, política y económica. ¿Ok? Y obviamente también debe de tener algo que nosotros lo conocemos como la riqueza natural, que esta va a estar formada por prácticamente todo lo que sea de la naturaleza. Ajá. En este caso podemos tener el agua, las plantas, todos sus recursos naturales, pero además también entra lo que es el espacio aéreo, el subsuelo, el suelo,
todo esto. Entonces, aquí nosotros podemos dar la definición del territorio, podemos hacer alusión de que puede ser un estado, vamos a ponerle Edo, o país. Ajá. Ahora, ¿qué es una región? Cuando nosotros estemos hablando de una región, pues va a ser una área donde vamos a tener diferentes características, como va a ser características culturales, naturales y también características económicas. Pero esta región se va a diferenciar de otras. Por ejemplo, como dicen, en el norte se utiliza el acordeón y en el sur pues la marimba, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma región va a diferenciarse de otras. Ajá, tanto por las cuestiones naturales, de que si nosotros nos vamos a Sonora encontramos desiertos, como que si nos vamos al sur vamos a encontrar selva. Ya con eso ya tenemos una diferencia de región. Pero la región se va a dividir en dos. La región natural va a ser aquella prácticamente donde vamos a tener todo lo natural. Ajá, todo lo que está virgen. Es, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Chiapas, podemos encontrar una región pues completamente natural. Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la ciudad, vamos a tener lo que es una región funcional. ¿Por qué una región funcional? Porque aquí nuestra misma región se ha modificado o se le han agregado lo que son elementos que se le conocen como urbes o ciudades, ¿no? Entonces prácticamente ya tendríamos un centro urbano aquí. El paisaje. Vamos a tener tres tipos de paisaje. Ahora, ¿qué es el paisaje? Pues sencillamente tenemos que hacer la analogía y darnos cuenta que el paisaje es todo lo que nosotros podemos ver. Cuando vamos en la carretera dicen, ay, mira el paisaje. Cuando nos subimos a un mirador, ay, mira el paisaje. Entonces, podemos decir que es todo lo visual que existe en el espacio o una imagen que nosotros podemos plasmar. Entonces, el paisaje natural va a ser el que no tiene alguna modificación hecha por el ser humano. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, el paisaje natural? Los cerros, ¿no? O cuando te vas a tomar una foto al Popocatépetl, o cuando nieva, o cuando tú te vas al mar, por ejemplo, Cancún, agua turquesa. A eso se le considera lo que es un paisaje natural. Un paisaje modificado, aquí vamos a tener acciones irreversibles. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos de vacaciones, mucha gente sueña con ir, por ejemplo, a Francia, es para ver una arquitectura, para ver la torre, para ver una cultura, pero no vamos a ver las atracciones naturales. Es porque ahí nos está llamando la atención un paisaje que fue transformado en su totalidad y es completamente irreversible. Ahora, el paisaje ordenado lo vamos a manejar como aquí va a haber una combinación entre las cosas naturales con la modificación del hombre, pero esto es para que tengamos una perfecta sincronía. ¿Qué significa con esto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a los parques ecoturísticos, están modificados por el hombre, pero más bien se busca que no se pierda la experiencia natural. Por ejemplo, en los parques que existen en Cancún, Xcaret y todos esos, es un paisaje ordenado. El principal protagonista es la naturaleza, sin embargo, está modificado con el ser humano o por el ser humano y estos funcionan en completa sincronía. Después de esto vamos a ir lo que toca ver como el medio geográfico. El medio geográfico va a ser prácticamente lo que nos rodea, el medio donde vivimos. Personas, plantas, perros, carros, todo lo que nos rodea se le puede considerar un medio geográfico y es donde nosotros vamos a desarrollar nuestra vida o donde se desarrolla la vida de los organismos vivos. Ahora, vamos a tener dos tipos de medio geográfico, el natural y el social. El natural es prácticamente todo lo físico, lo que no tiene vida. ¿Qué va a ser en este caso? Pues atmósfera, suelo, vegetación, etc. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros somos Tarzán, nuestro medio geográfico sería la selva, o sea, un medio natural. En cuestión del social, es los elementos donde se van a desarrollar o van a estar desarrollados por el hombre. Aquí, por ejemplo, si es un medio natural, podemos ver, por ejemplo, cuando vamos en la carretera, que vemos pequeños pueblitos ganaderos, es un medio social, aunque digan, es que hay el aire de mi rancho. No, no entra como natural. Natural es si no hubiera sido afectado, modificado. Entra como social natural, ¿por qué? Porque son agrícolas, sí.
Puede decirse que es virgen, pero está siendo explotado por el hombre y eso lo vuelve en un social natural. Pero, por ejemplo, un medio social urbano, pues aquí ya entrarían las ciudades. Prácticamente aquí es donde nosotros desarrollamos la vida. Y el lugar, por último, nos va a decir que aquí es dependiendo, puede ser una comunidad pequeña o un lugar pequeño o grande, donde va a tener significados específicos para cada persona. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a tener lo que es la pertenencia, vamos a tener que debemos de sentirnos reconocidos y pues prácticamente podemos decir a este lugar, ¿a dónde? A Cholula, ¿no? No, pues ahí me metí una pedísima, es súper bonito. Y otro puede decir, es que ya has ido allá a Pinal de Amoles, ¿no? Su pueblo, y tú, ay, güey, pues yo no lo conozco. No, está re bueno, ya saben cómo son los foráneos. Cuando entren a la universidad, lo van a ver. Pero por lo general, el lugar tiene sentido de pertenencia. Continuando, ya viendo estas definiciones anteriores, tenemos que ver los principios metodológicos para poder identificar un hecho o un fenómeno geográfico. Estos principios metodológicos o la metodología la postula lo que es Emmanuel de Martone, que se le considera el padre de la geografía. Estos 4 pasos los vamos a utilizar para ver o para detectar un hecho o un fenómeno geográfico. Yo a este método le llamo el de la vieja chismosa o el del hombre chismoso porque las feministas me atacaron en el video pasado, aunque nada más es enseñar. Bueno, entonces vamos a hablarle del chismoxa. Vamos a ponerle aquí. Chismos. Ah, bueno, ya, porque el video ya se alargó mucho. ¿Esto qué significa? Bueno, tenemos aquí lo que es la localización, dónde, distribución, cuánto, causalidad, por qué y la relación en qué me afecta. Aprovechando que es 19 de septiembre, vamos a hacer un ejercicio respecto al temblor. Si ustedes están en Estados Unidos y llega mi prima o mi tía y me dice, tembló, así de plano, tembló, lo primero que ustedes van a preguntar es, ¿dónde? Ajá. Entonces, ya al momento de decir dónde, estamos frente a un fenómeno geográfico, localización. Ustedes van a responder en México. Ok. Distribución. Ok, fue en México, pero ¿en qué partes? Ah, o sea, vamos a ponerle aquí partes. Bueno, entonces va a ser en Puebla, Guerrero y CDMX. ¿Ok? Ok, ya vimos la distribución, la cantidad que abarcó mi fenómeno geográfico. Causalidad. ¿Por qué? Bueno, no creo que esto lo pregunten las señoras, pero pues vamos a decir por el movimiento de subducción, ¿no? De las placas tectónicas. Entonces, o chocaron las placas, un movimiento intraplaca. Causalidad siempre va a ser el por qué sucedió, a qué se debe. Y la relación, ¿en qué me afecta? ¿En qué me afecta? Bueno, vamos a ponerle aquí que se cayó tu casa. Se cayó tu casa. ¿Ok? Entonces, con esta metodología podemos aplicar o valga la redundancia, los principios metodológicos de Emmanuel Martone. Recuerden que es localización, distribución, causalidad y relación. Localización, ¿en dónde? Distribución, ¿qué tan grande fue? Causalidad, ¿por qué? Y relación, ¿en qué me afecta a mí? No como ser humano, sino como sociedad. Como último punto, antes de terminar la clase, tenemos que ver el tema de la división de la geografía en general. Ciencia de transición. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, la geografía ya habíamos hablado de que forma una de las 4 ciencias naturales: física, química, biología y geografía. Pero en este caso también se le considera una ciencia social aparte de la natural. Debemos entender que la división de la geografía en general se va a dividir en lo que son 2 ramas importantes: geografía física, geografía humana. Y por eso se le va a llamar lo que es una ciencia de transición. Si nosotros vamos a estudiar lo que es la geografía física, vamos a estudiar el planeta. Imagínense, sin seres humanos. Vamos a estudiar lo que son los ríos, los mares, el suelo, el subsuelo, toda la extensión de tierra, y estaríamos hablando de la geografía física, o en este caso la geografía natural.
Aquí en la geografía física nosotros estaríamos abordando a la geografía como una ciencia natural. Pero si nosotros nos vamos a la geografía humana, dejaríamos a un lado todo lo físico y empezaríamos a ver, por ejemplo, las guerras, las migraciones, por ejemplo, la guerra de Siria, baja la población, se va a otros estados, otros países, entonces ya estamos hablando de migraciones, estamos hablando también de tratados de libre comercio, cómo afecta eso, estamos hablando de extensiones de tierra, de fronteras, por ejemplo, cuántas fronteras tiene México. Ahí ya estaríamos hablando de una geografía también cultural, por ejemplo, en donde se localizan la cultura maya, la cultura olmeca. Ahí ya estaríamos hablando de una geografía humana. Y al estar hablando o estudiando una geografía humana, ya se le considera una ciencia social. Entonces, por eso nos dice que es una ciencia de transición. Aquí vamos a ver las dos. Vamos a ver tanto la geografía natural, que es donde vamos a ver polos, mares, playas, montañas y todo eso. Pero también vamos a ver la geografía humana, todos los tratados, todas las migraciones, países que se independizaron, poblaciones y todo esto. ¿Vale? Y con eso terminamos la clase de hoy, un poquito larga, casi 20 minutos, pero pues prácticamente es para no dejar nada inconcluso. Te veo en el siguiente video de geografía, recuerda darle like, manita arriba, suscribirte. Tenemos muchísimas más materias, en este caso las 10 que abarca la UNAM. Si quieres ver todas estas materias es muy fácil, dale clic aquí abajo en mi canal y te va a mandar, ve a listas de reproducción y ahí puedes seguir viendo prácticamente todo nuestro contenido. Nos vemos, cuídense, bye bye. Muchísimas gracias por haber visto este video, sobrinos. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado bastante. Y no olvides que también tenemos nuestro curso en línea donde vas a poder acceder a muchísimos ejemplos, asesorías personalizadas y prepararte de la manera más correcta. Adquirir nuestro curso en línea es demasiado sencillo. Tienes que entrar únicamente a www.elburromediopuma.com y te cargará prácticamente lo que es nuestra plataforma. Lo que tienes que hacer primero es iniciar sesión. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a registrarnos y vamos a iniciar nuestra sesión. En este caso yo le voy a poner un correo ficticio. Vamos a ponerle, este es un mail, @gmail.com. Es importante que nosotros nos acordemos de este correo porque lo vamos a necesitar más adelante y nos registramos. Vamos a ponerle clave 1, 2, 3, 4, 5 y nos registramos. Una vez que ya nos registramos, nos vamos aquí a Adquiere tu curso y aquí vamos a ver los diferentes tipos de cursos que nosotros tenemos. Hay que consultar el precio y la vigencia de cada uno, ya que suelen cambiar. En este caso, por ejemplo, si yo quiero adquirir el curso UNAM 2021, le doy clic aquí, le doy a agregar al carrito y le pongo ver carrito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que yo vea el carrito, le pongo finalizar compra y aquí me va a dar las instrucciones de pago. ¿Cuáles son estas instrucciones de pago? Que bueno, aquí te dice lo que es el número de cuenta de depósito, clave y todo lo demás. Una vez que yo ya haya hecho el depósito, lo que debo de ir es abrir mi correo y redactar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde le vamos a mandar el email? Vamos a mandar el email a elburromediopuma@gmail.com y le vamos a poner asunto, curso y el curso que yo ya he adquirido, por ejemplo, curso Comipems o curso UNAM, ¿vale? Y en este caso vamos a ponerle aquí el correo que nosotros registramos. Por ejemplo, le voy a poner ya deposité para el curso, mi correo es, y pongo el correo con el que me registré porque es con el que te voy a dar de alta. Y seguido de esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a adjuntar lo que son los archivos. En este caso voy a adjuntar aquí lo que es mi voucher o mi comprobante y únicamente lo que debo de hacer es enviarlo. ¿Ok? Y ya, listo. Nada más debemos de esperar 1 hora, 15 minutos en lo que yo recibo el mail y te doy de alta. O de igual manera puedes adquirir nuestro curso vía YouTube ingresando a nuestro canal. Buscamos a El Burro Medio Puma. Aquí estamos. Y entramos a nuestro canal. Metemos aquí y le vamos a dar en unirse. Obviamente aquí tenemos lo que es nuestra membresía.
Y aquí nosotros vamos a poder escoger. Aquí tenemos, por ejemplo, el curso Comipems, tenemos el banco de preguntas, tenemos el curso UNAM, que obviamente este va a estar actualizado. Y prácticamente puedes escoger el servicio que tú quieras. Recordamos que la membresía es pago por mes, ¿ok? Y así de sencillo nosotros ya podemos adquirir y estudiar en nuestra plataforma o aquí en YouTube. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver este video, sobrinos. Nos vemos hasta pronto.